En una ciudad donde cada paso cuenta una historia, existe un lugar donde las palabras nunca mueren. Madrid, tierra de gigantes. De sueños escritos por manos eternas, como Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Sus voces aún resuenan. En cada calle, en cada verso. Y ahora es tu turno. Este 27 y 28 de mayo, las historias cruzan fronteras y se encuentran en Librería Códice. No es solo un evento, es un llamado. Encuentro de escritores sin fronteras. Madrid te está esperando. Hola, cordial saludo, muy buenas para todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes, Escritores Sin Fronteras, un viaje en prosa. Hoy, en nuestro primer encuentro internacional de escritores sin fronteras y Feria Virtual del Libro Madrid, España 2026, nos acompaña un escritor. Él se llama José Orlando Ramos Llanes. Tenemos el gusto de tenerlos acá. José Orlando Ramos nació el 6 de mayo de 1971 en un pintoresco pueblo de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinal del Río, Cuba. Allí vivió hasta los 32 años, rodeado de tradiciones, paisajes y vivencias que marcaron profundamente su sensibilidad humana y poética. En el año 2003 emprendió el camino de la migración hacia los Estados Unidos, estableciéndose en el estado de Florida, donde actualmente reside y trabaja. José Orlando Ramos, además de ser un poeta cubano americano, es maestro de cocina, graduado en Fortamur y también en Formatur. contabilidad, Formatur y en contabilidad en Cuba. Fue miembro del taller literario de su pueblo de nacimiento San Juan y Martínez, en Pinal del Río, cuyo taller lleva el nombre de Ada Padilla, quien fue su maestra de español y literatura, y quien lo impulsó a escribir desde temprana edad. Actualmente radica en los Estados Unidos, donde trabaja como oficial de Martínez and Company en el puerto de Tampa. Es miembro, además, del club literario Somos Cecilia Díaz, donde es colaborador estelar y en dicho taller ha publicado algunos de sus poemas más recientes. La radio es una motivación más para sus poesías y en la Nueva Tampa, Ritmo 101.9 FM, se siente como en casa, interactuando con los programas Ritmo Café y El Bacilonazo. En Nocturno, en el concierto de sus poemas, ha cobrado vida en la voz de la estelar locutora Yaima Rey. Tiene una sensibilidad muy profunda para escribir versos, poemas y décimas y microrrelatos. Escribe desde la emoción y lo que conmueve de verdad. Muchas de sus poesías están dedicadas a su madre, Leonor Llanes, a quien recuerda con amor y luz. Participó en la 11ª Antología Internacional de Poetas Unidos del Mundo y en la Antología del Amor, Autores en Miami. Escritor de la trilogía poética que incluye el libro Versos Luminosos, también Mi vida en versos y este, del cual hablaremos hoy, La eternidad del amor, la combinación espiritual donde el amor trasciende el tiempo. Ha escrito otros títulos que también están publicados en Amazon, eh, como son El viaje de mis recuerdos, microrelatos en inglés y en español. El mundo que imaginé, un cuento surrealista que te hará reflexionar sobre la realidad que se vive y el más reciente, Cuba canta con ritmo, una crónica que recorre la música cubana. Así es que lo damos la bienvenida y lo saludamos. ¿Qué tal, José Orlando? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Excelente, gracias a Dios. Aquí permitiéndonos participar en este
Primer encuentro internacional de escritores y Feria del Libro Virtual Madrid 2026. Así un gusto tenerlo acá. Es un honor para mí estar aquí y estar entrevistado en esta sesión. Muchas gracias. Bueno, empezamos antes de empezar a hablar de su libro, del cual vamos a exponer hoy. Le quiero hacer una pregunta. Cuéntenos un poco más sobre usted como escritor, eh, su trayectoria y además de eso, ¿qué lo motivó a entrar en este bello mundo de las letras? Sí, cómo no. Yo escribo desde prácticamente que era un niño, desde que tenía 12 años, que yo recuerde. Eh, en la escuela hacían lo que se llaman concursos de literatura y español, y entonces ahí me destaqué primeramente. Después, ya cuando fui creciendo, la maestra mía, Ada Padilla Ortega, tenía un taller de literatura, inclusive estaba en mi misma cuadra, y fue ahí donde fueron mis primeros inicios. Yo pertenecía a ese taller. Actualmente ya ella falleció y el taller continúa en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, Cuba, de donde yo soy de origen, pero bueno, yo emigré y vivo aquí en Estados Unidos hace 20 años. Primero estuve en Miami y llevo 4 años aquí, felizmente en Tampa, donde me he desarrollado a partir de que estuve en Facebook. Pertenezco a lo que es el taller de literatura, el taller del Club Literario Somos de Cecilia Díaz. Ahí me contacté con otros autores, con otros escritores, y bueno, felizmente llegué a lo que se llama Escritores Sin Fronteras. De verdad me apasiona lo que es todo este mundo de la poesía. Volviendo al tema de cuando comencé en Cuba, fui a un concurso que se llamaba, era un concurso de poesía erótica. Obtuve premio y mención y gané con un poema que se llamaba Todo tu cuerpo me sabe a beso. Actualmente, el primer libro que edité se llama Besos Luminosos. Fue mi primer libro editado. Continué escribiendo y ya tenía lo que se dice mi vida escrita en verso. Mayormente hago décima. Eh, en mi país, y sobre todo en mi provincia, hay muchos decimistas. Yo no soy repentista. Yo tengo que hacer la poesía inspirándome, escribiendo, analizando. Y a partir de ahí hice mi segundo libro de poemario. Después hice, a raíz de que mi mamá falleció, quise hacerle un homenaje que es con el libro con el que voy a participar en este concurso o feria de libros, que se llama La Eternidad del Amor, dedicado a mi mamá. Y entonces, bueno, es una trilogía poética más bien, con mi primer libro, Versos Luminosos, el segundo, Mi Vida en Versos, y este último, La Eternidad del Amor. Pero quiero hacer hincapié y quiero participar con este libro, La Eternidad del Amor. La verdad que cuando lo escribí fue pura emoción porque, imagínate, estaba recientemente, mi mamá había fallecido. Casualmente, o yo no sé, porque yo no creo en la casualidad, sino en en las cosas de Dios y del universo. eh, Estamos a raíz de lo que es el Día de las Madres, Claro. y bueno, para mí, más que un libro, es como mantener vivo el recuerdo de mi mamá. Ya, muy No bien. te puedo decir más nada por el momento. Sí, bueno, vamos a entrar a ver ese interesante libro, ya que te dice que se lo dedicó a su madre. Vamos a ver, el libro es La Eternidad del Amor. Esto, como ha dicho usted, es una trilogía. Este es el último libro de la trilogía poética, que es una obra profundamente humana y espiritual. Dice en su descripción que ha dedicado a su madre este poemario. No es una elegía, sino un diálogo profundo entre el Hijo y la eternidad. Cada verso construye una puerta entre la tierra y el cielo, entre la nostalgia y la fe, afirmando que el amor verdadero no termina, se transforma. Nace del amor filial, pero trasciende la experiencia personal para convertirse en un canto universal a la memoria, a la fe y a la permanencia del vínculo materno más allá de la muerte. Muy bonito eso. A través de décimas y poemas narrativos, el autor recorre su historia de vida, la infancia en Cuba, la emigración, la distancia, la enfermedad, la despedida,
Sin embargo, lejos de instalarse en la pérdida, la poesía se convierte en afirmación serena de que el amor auténtico no desaparece, se transforma en luz interior. Este poemario es una invitación a sanar a través de las palabras. Cada página busca acompañar al lector con la esperanza, sensibilidad, gratitud, rodeándose de que las madres que se vuelven luz jamás dejan de habitar en el corazón de sus hijos. Muy bonito esa descripción de ese libro, pero bueno, ya usted nos dijo que la inspiración para hacerlo fue su mamá, su madre. ¿Todos tres libros de la trilogía están para ellas o solamente es este último? En realidad el homenaje es este último, pero está presente en todo, porque por supuesto la inspiración mía siempre fue ella, o sigue siendo ella, y entonces eh, el primer libro, ya te digo, fue lo primero que yo que publiqué y eran poesías y décimas más bien, pero que había escrito desde hace mucho hasta la fecha. Ya este último libro de homenaje a ella, La Eternidad del Amor, sí se lo dediqué completamente a mi mamá y fue escrito después, por supuesto, de su deceso. ¿En qué momento sentiste la necesidad de escribir este libro? Bueno, ¿qué te puedo decir? El libro es como cuando yo empecé a escribir, no lo hice con la idea de publicar el libro, lo hice con la idea de desahogarme, es como pasar el duelo, digamos, por decirlo así. Y entonces ya había escrito estos anteriores y entonces decidí que iba a ser la trilogía porque yo había hecho los libros por separado. Como son décimas, pues el editor, yo voy a hablar ya de paso de la editorial Meime, que le agradezco al editor y amigo mío ya, Enrique Maintín, y él me dijo, ¿por qué no terminas otro libro? Porque ya esto se está convirtiendo en una trilogía poética. Y fue así que apareció la trilogía poética porque eh, lo que había escrito de mi mamá se convirtió ya en el tercer libro y me inspiró a escribir porque sinceramente yo encontré en los versos, digamos, como la manera, digamos, de seguir sanando ese dolor que como todo el que ha pasado por este dolor sabe que no termina, pero bueno, que uno tiene que seguir adelante. Y estoy feliz a pesar de todo porque le doy gracias a Dios que tuve la mejor madre del mundo y yo digo que si volviera a nacer, yo volvería a ser hijo de ella. Qué bonito. Pero cuénteme algo, mire, ¿cómo lograste transformar ese dolor individual en una voz que puede abrazar a tantos lectores? A ver, ¿qué te puedo decir? Yo lo que te puedo decir es hablar un poquito más de ella. Mi mamá, yo digo que uno en la infancia es donde se desarrolla al final lo que uno es después de adulto. Y si yo te digo que en Cuba había un programa en Radio Progreso que se llama Nocturno. De hecho, yo me conecté mucho con la radio de acá de Tampa porque casualmente no, no es casualidad, yo siempre digo casualmente, pero el dueño de la emisora es cubano y, y tiene un programa que se llama así Nocturno porque es de la música del ayer, la música de la época de oro, esa música de los 70 80 60 70 80 de qué te puedo decir, de Camilo Sesto, de Julio Iglesias, de todo esos grandes de la música. Y entonces yo me crié con esa música. Mi mamá me arrullaba y a la hora de nocturno, ella siempre oía la música romántica. Y entonces yo creo que desde que uno es niño y oye toda esa música, el romanticismo, la poesía, porque inclusive en ese programa no solamente ponen música también dan poesía, intercalan la música con la poesía, un programa bonito, ¿no?
resulta que yo haciendo la poesía de mi mamá y publicando una poesía en Facebook, la locutora, por eso hablo de Yaima Rey, ella pasó por el dolor de también perder su mamá y mira cómo son las cosas cuando son del alma. Ella me contacta por Facebook y me dice, ¿tú me permites tener esa poesía que tú le hiciste a tu mamá, que se llama Mariposa de Luz, para decirla en la radio? Porque ella supo que a mi mamá le gustaba mucho lo que es el grupo Mocedades de España y efectivamente hizo un programa de nocturno, en nocturno el concierto, donde puso todo el grupo de Mocedades y las poesías mías en su voz. Sinceramente, lo oí yo, lo oyeron mi hermana que me queda en Cuba y yo no me contuve. Yo cuando oí eso, las lágrimas me salían. Mi hermana se echó a llorar en Cuba. Yo digo que el arte hace eso. Los sentimientos es una manera de convertirlos en eso, en arte. Y cuando yo veo que la gente que ha leído este libro, La Eternidad del Amor, eh, no lo hice con el fin de que la gente llore, por supuesto, pero cuando veo que llega, cuando veo que lo leen, cuando veo que se identifican, inclusive con las personas que han perdido su mamá o otro ser querido, yo creo que cumplí mi objetivo de escritor, cumplí lo que yo quería hacer, o sea, llegar. Yo envié unos libros a mi país y entre ellos le hice un regalo a una señora que me conoce desde que yo era un niño y dice que ella, con toda la situación que está viviendo en nuestro país actualmente, dice que una de las alegrías que ella tiene es tener el libro mío de cabecera, porque dice que cada vez que lo lee, dice que no sé, le encanta leer lo que yo le escribí a mi mamá. Y ya saber eso y que ella me haya mandado una foto donde aparece ella en en su cuarto leyendo el libro y con el libro en la mano, para mí es como decir gracias mamá, porque yo te digo que sí, que mi mamá fue la semilla que sembró esa cuestión de lo que es escribir, de lo que es la poesía, todo eso. Y entonces tengo que decir también que lamentablemente mi mamá tuvo glaucoma, quedó ciega los últimos 10 años y yo hacía poesía. Y tú sabes cómo ella veía, cómo ella podía disfrutar la poesía mía. Pues por WhatsApp, yo por WhatsApp le leía la poesía, le mandaba mensajes de voz y muchas veces ponía una música de fondo. Y entonces ella oyendo la poesía mía me dice, mijo, tú tienes que hacer un libro un día. Y ya no tengo uno, tengo varios libros hechos. Qué bonita historia, muy, muy bella. O sea, ese mensaje que usted transmite en estos libros, pues incita a las personas a leer este libro. Es muy hermoso ese mensaje. Cuéntenos, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentaste al escribir este libro o enfrentaste al publicarlo, editarlo? Bueno, el mayor reto creo que lo hice por parte, porque muchas veces estaba, la primera vez que empecé a escribir, mi mamá, tú sabes, mi mamá partió, va a ser en agosto, 2 años, y es muy reciente para mí, pasan los meses, las semanas, y para mí todo es tan reciente, saber que no está, que yo antes con una llamada, pues podía oírla, y como le decía yo a ella, que a pesar de que había quedado ciega, mi hermana siempre estuvo al lado de ella, cuidándola. Eh, ya casi le doy gracias a Dios que 80 años iba a cumplir en septiembre, o sea que mi mamá tuvo una larga vida, como se puede decir. Lo único que lamento es que no la pude traer nunca al lado mío acá a Estados Unidos, pero bueno, yo fui de visita varias veces en el libro es poesía, pero no solamente poesía, hago un relato desde que ella nació, el 28 de septiembre del 44, y hago un relato de cómo fue la vida mía y la de ella, bueno, más bien la de ella, pero bueno, claro, asociado a la mía durante todo el libro y entonces a partir de ahí también explico en poesía los abrazos viajeros que fueron las veces
yo diría que muy pocas para lo que yo hubiera querido ir a verla, pero que el destino y la vida me permitió. Y disculpa porque No, me quedé en tranquilo, lo que me preguntaste. tranquilo, tranquilo. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, que el lector, la persona que lea tu libro, sienta o reflexione al terminar el libro? Bueno, lo que quisiera que entendieran y que leyeran y el mensaje que doy es que el amor es más allá de, como lo dice el título, la eternidad del amor. O sea que a veces uno piensa que lo vamos a tener, que vamos a tener a nuestra madre toda la vida o a un ser querido toda la vida y que no, no es así. Pero a pesar de que la persona se va, queda en nuestros corazones, quedan en nuestra mente. A veces yo estoy hablando con alguien y de pronto digo una frase o oigo una canción, eso mismo de Mocedades, que me conectó con lo que ella le gustaba. Y entonces ahí está presente la persona, ya sea tu mamá, sea un familiar, sea un ser querido, sea quien sea. Y entonces eso es lo que yo quiero transmitir. Y tampoco, a pesar de que da tristeza por la situación o por todo eso, pues yo también creo en Dios y tengo esa fe de que, bueno, que el cuerpo somos estos que tenemos acá, pero el alma, tal y como sentimos, tal y como pensamos, no muere. Creo que uno va a Dios y es así. Y entonces, como cristiano, puedo decir que la muerte no es un fin, es una transición, es un paso más de la vida. Ya, Y entonces esa es estoy, o sea, me reconforta saber que un día me puedo encontrar de nuevo con mi madre. Y bueno, el que no cree, pues creo que lo más importante es amar a las personas cuando las en tenemos vida. y en vida, por supuesto, y bueno, saber que la persona sigue viva en nuestra mente, en nuestros corazones, creo yo. A Así pesar es. de que yo creo en el alma, el que no crea en el alma, me imagino que pueda creer en que en nuestros pensamientos está, porque es así. ¿Cuántas veces uno no recuerda a alguien? Así que esto es mi objetivo, recordar a mi madre eternamente. Ya. Dice que a través de décimas y poemas narrativos recorre temas como la infancia, la migración, la enfermedad, la despedida, pero ¿cuál de esos momentos fue el más difícil para ti de convertirlo en poesía? El más difícil fue cuando mi mamá quedó ciega. Es más doloroso para mí porque a pesar de que todos son etapas, porque cuando yo salí de Cuba con 32 años, yo siempre había vivido con mi familia, con ella. Y estaba muy, muy, pero muy pegado a lo que era la casa, mi hermana, todo, la familia. Al emigrar tuve que hacerlo solo. Y entonces, bueno, pues es un momento difícil, pero el momento más difícil ni tan siquiera fue eh, la muerte de ella, sino para mí fue muy difícil que ella se quedara ciega y estuvo 10 años así en esa manera. Ella me decía, mi hijo, te veo en mis pensamientos y te veo joven porque no te voy a ver envejecer. Imagínate, la última vez que ella me vio con sus ojos físicos, yo tenía mucho menos edad. Y eso a mí me partía el alma cuando me decía eso. Y a pesar de que sí, de que hice las poesías, hice este libro después de su muerte, para mí lo más que lamento fueron esas dos cosas. Una, que se haya quedado sin vista por esta enfermedad de la glaucoma y no hubo más remedios, que ella perdió su vista completamente. Y la otra, lamentablemente, yo hice todo para traerla a este país, pero por situaciones de migración y confusiones y todo, la gente que me conoce y ha llegado a mí sabe que fue así, no pude tenerla aquí. Lo demás es un paso que ya tiene que pasar todo el mundo, tanto mi madre como todos los que me están oyendo, como yo mismo. Un día estamos aquí, un día no estaremos, pero me parece que el mensaje es positivo
Y bueno, más feliz no puedo estar porque hoy en día estoy haciendo lo que me gusta, estoy escribiendo, estoy tratando de ayudar a otros. Y si me preguntaste ahorita qué yo pensaba con el libro, yo creo que la respuesta es esa, ayudar, ayudar con este libro. Ese libro está muy interesante, sé que es un libro muy bello, por eso lo invito a que nos lea un poema, una poesía de ese libro, para que Sí, tengamos cómo la no. oportunidad de En esta leer. página dice Mariposa de Luz. De hecho, yo pensaba titular el libro primeramente así, Mariposa de Luz. Al final terminé poniendo el título La eternidad del amor porque es más alegórico a lo que estoy escribiendo. Y bueno, les voy a leer lo que es Mariposa de Luz, o mejor dicho, donde la eternidad abraza. Bajo un cielo azul profundo descendió una mariposa. Traía tu luz silenciosa, bendiciendo a todo el mundo. Y aunque el tiempo sea segundo ante el amor infinito, sentí tu abrazo bendito, rozando mi soledad, porque en la inmensidad tu nombre es mi oración. Tu nombre es mi oración cuando la noche se inclina como estrella campesina que alumbra el corazón. Eres dulce bendición que en mi pecho se levanta, la fe que siempre me canta desde un jardín celestial y en tu brillo inmortal mi verso vuelve a nacer. Mi verso vuelve a nacer como río transparente cuando tu voz suavemente me enseña a no perecer. Madre, te vuelvo a ver en cada letra encendida porque aunque cambie la vida, tu esencia queda en mi ser. Y al escribir, sin temer, la tristeza se hace luz. La tristeza se hace luz cuando recuerdo tus manos, tus consejos tan humanos que hoy me acercan más a Dios. Nada separa a los dos si el amor es verdadero, ni existe último sendero cuando el alma se arrodilla. Tu recuerdo siempre brilla como el sol sobre mi fe. Como sol sobre mi fe, tu mirada sigue viva, eterna llama creativa que jamás se apaga en mí. Desde Cuba hasta aquí, tu voz me acompaña al vuelo y en el silencio del cielo siento tu abrazo sincero, porque tu amor verdadero es la raíz de mi voz. Tu nombre es mi oración, mi verso vuelve a nacer. La tristeza logra ser luz viva del corazón, madre dulce inspiración, raíz eterna mi anhelo, mariposa de consuelo que ilumina mi razón. Cierra este libro en el cielo con tu eterna bendición. Muy bonito, bello, bello, sí, señor. Le felicito por ese poema tan bonito, porque ese libro debe estar lleno de cosas muy bellas y lo invito a todas las personas pues que lo puedan adquirir. A propósito, ¿dónde pueden adquirir ese libro las personas que estén interesadas en leerlo? Sí, como no, en Amazon aparece todos mis libros y La Eternidad del Amor, como La Eternidad del Amor, asimismo, José Orlando Ramos, y va a aparecer en Amazon. Está en ebook, o sea, está en formato digital, Y tal. que es muy accesible para todo el mundo, y también en pasta blanda. Muy bien. Cuéntenos, ¿tiene qué sigue para ti? ¿Tienes algún proyecto ahorita nuevo en camino? Sí, como no, de hecho, mi último libro salió prácticamente ahora, reciente para mi cumpleaños. Mi cumpleaños fue hace 2 días, el 6 de mayo, y es un libro que se llama Cuba canta con ritmo, dedicado a la música, a todos los cantantes, sobre todo cubanos, autores que han trascendido su música por el mundo. Y estoy escribiendo, todavía no lo he publicado, está empezando, diría que por la mitad del libro, que quiero hablar precisamente sobre la emigración y sobre todo este tema. Es un libro como de autosuperación, puede ser, porque tiene experiencias vividas mías, también experiencias de otras personas que emigraron de diferentes maneras, porque yo vine por un sorteo de visa que ya no existe, un sorteo que había en Cuba, pero otras personas han pasado fronteras, han tenido que coger, inclusive hay cubanos que han tenido que tirarse al mar para llegar a otro país y después llegar acá.
y cosas así. Entonces, el proyecto mío es ese, el libro sobre anécdotas vividas, y todavía no tengo específicamente el título. Hasta ahora quiero que se llame, quiero ponerle El poder de resistir. Así que bueno, Ah, ese es el bueno, proyecto que tengo, que será, y no va a ser en poesía, ya mm, es una cuestión en prosa. ya muy interesante. Entonces, sus redes sociales, donde las personas lo puedan seguir, donde lo puedan contactar. Sí, me pueden encontrar en José Orlando Ramos en Facebook, y te lo digo en versos, que es la página mía de poeta de oficial de Facebook. También en Instagram, Orlando Ramos, y en TikTok como José Orlando Ramos, poeta de Tampa. Y Muy me bien. digo poeta de Tampa porque empezaron a decirme por las poesías, mira, poeta de Tampa, poeta de Tampa. Y entonces ahora, pues yo firmo José Orlando Ramos, poeta de Tampa. Ya lo dejaron así, lo bautizaron, como dicen popularmente. Bueno, José, Así. Orlando, muchas gracias le damos por esta participación, e invitando a todas las personas pues que sigan viendo estas interesantes entrevistas en nuestro primer encuentro internacional de escritores sin fronteras y Feria del Libro Virtual Madrid 2026. Muchas gracias, Orlando, nuevamente por No, acompañarnos. gracias a ti enormemente, y gracias a todos porque me dan la oportunidad, y estoy honrado de estar acá en esta entrevista y bueno, en esta feria que se va a efectuar tan hermosa en España. Éxitos a todos. Bueno, muchas gracias. Y a todas las personas que nos sintonizan, pues los invito a seguirnos sintonizando y dando, viendo estas interesantes entrevistas en esta Feria Virtual del Libro y Encuentro Internacional de Escritores Madrid, España 2025. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra nueva oportunidad. Gracias. En una ciudad donde cada paso cuenta una historia, existe un lugar donde las palabras nunca mueren. Madrid, tierra de gigantes. De sueños escritos por manos eternas, como Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Sus voces aún resuenan. En cada calle, en cada verso. Y ahora es tu turno. Este 27 y 28 de mayo, las historias cruzan fronteras y se encuentran en Librería Códice. No es solo un evento, es un llamado. Encuentro de escritores sin fronteras. Madrid te está esperando.